iniciar con el tema 3, ¿verdad? Lo que sería varios contenidos como el átomo, los elementos y los compuestos, ¿verdad? Entonces, además de cálculo de partículas, átomos, iones y demás, para que lo tomemos en cuenta. Y vamos a iniciar con una serie de conceptos importantes, entre ellos el concepto de elemento químico, que va a ser el tipo de sustancia pura de la materia constituida por los átomos de una misma clase. Se ubican en la tabla periódica. Recordemos que todo elemento químico está compuesto por un solo átomo y son todos los elementos que tenemos en tabla periódica. Cuando hablamos de un compuesto es la unión de dos elementos y por lo tanto la unión de dos o más átomos, ¿verdad? Y para que lo tomemos en cuenta para futuro conocimiento del curso. ¿Cómo vamos a representar los elementos químicos? Los vamos a encontrar en tabla periódica por su número atómico. Si ustedes ven la tabla periódica, en la parte de arriba viene un número. Ese número se llama número atómico y se representa con la letra Z. Y en la parte inferior de tabla periódica del símbolo viene un número extenso, grande, mayor por lo general. Y en este caso, ese número representa el número de masa. Ahora, profe, ¿por qué está invertido acá? Porque en los ejercicios de química, en la parte de cálculos de partículas, vamos a encontrarlo al revés. El número mayor, o sea, el número másico, va a estar en la parte de arriba y el número atómico va a estar en la parte de abajo. Pero en los ejercicios, en tabla periódica lo encontramos según su orden de número atómico. Entonces, en este caso, el número menor siempre va a ser el número atómico y el número mayor siempre va a ser el número de masa, para que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, ¿qué es el número de masa? La suma de los protones y los neutrones. ¿Y cuál es el número atómico? El número de protones que se va a encontrar en la parte de arriba, para que lo tomemos en cuenta. Acá yo les dejo una actividad donde usted tiene que empezar a identificar el nombre o el símbolo del elemento químico, en este caso, ¿verdad? Para lo que es la parte de teoría. Vamos a hablar de que la tabla periódica se organiza por periodos, muchachos, y por grupos o familias. Los periodos van a ser todos aquellos que se encuentren en forma horizontal y son 7 periodos. Los vamos a encontrar siguiéndome el cursor, serían así, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, 6 y 7 porque se repite. Más adelante lo vamos a ver ya con tabla periódica como tal. Los grupos, muchachos. Grupo 1 o familia 1, grupo 2 o familia 2, porque recordemos que son verticales. Los del centro no tienen familia. En realidad sí, pero para efectos de curso no vamos a reconocer estos. Familia o grupo 3, familia o grupo 4, familia o grupo 5, 6, 7 y 8, para que lo tomemos en cuenta. Los de acá no tienen familia, ¿verdad? Tampoco. Esto es lo que les hablaba de las familias. ¿Cómo se va a llamar todos los elementos que yo encuentre acá según su familia? Alcalinos. ¿Cómo se van a llamar todos los elementos que yo encuentre acá según su familia? Alcalinoterrios. En el centro vamos a tener metales de transición y en la parte de abajo tierras raras o antíneos y lactáneos. Ahora bien, acá vamos a tener la familia de los terrios, la familia de los carbonoides o del carbono, la familia de los nitrogenoides o del nitrógeno, la familia de los calcógenos, ¿verdad? O del oxígeno, la familia de los halógenos y la familia de los gases nobles. Que si le dan un símbolo y le preguntan a usted cuál es la familia que se ubica acá según su símbolo, bueno, hace los halógenos. Si le dan, por ejemplo, el hidrógeno que está por acá, el hidrógeno, recordemos que está en la primera número de la tabla periódica, su número atómico es 1 y está por acá, entonces está en la familia de los alcalinos, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Esto era lo que les quería mostrar. Por lo tanto, entonces, vamos a tener también, entonces, que se dividen en representativos y en transición interna y transición. Representativos, los que tienen a su izquierda y derecha, acá y acá. Transición, únicamente los que tenemos en el centro. Y transición interna, los que tenemos afuera, es decir, actíneos y lantáneos. Ahora bien, lo que les mencionaba, si por ejemplo les preguntan por el litio, ustedes anteriormente se van a la tablita y ven que está en la familia de los alcalinos. Si les preguntan por el calcio, ustedes van y revisan la tablita, perdón, y les dice que está en los alcalinoterrios. Si van y les preguntan por el galio, entonces usted va a la tabla y se fija y dice que está en la familia de los terrios. Si le preguntan por el silicio,
usted ve que está en el grupo 4, por lo tanto, está en la familia de los carbonoides o del carbono. Si le preguntan por el fósforo, está en la familia de los nitrogenoides. Si le preguntan por el azufre, está en la familia de los halógenos, perdón, de los calcógenos. En el caso del bromo están los halógenos y el helio, todo, cualquier otro elemento que esté acá, ¿verdad? En las filas verticales va a ser en este caso de gases nobles. Por eso les decía que ahora, si les preguntan cuál es la familia, cuál es el bloque, ¿verdad? Representativo, transición interna, o cómo se clasifica metal, no metal o metaloide, eso ustedes lo tienen en teoría también. Recordemos que los elementos metálicos están básicamente, aquí hay una sección porque aquí tenemos no metales por este sector de acá y unos metaloides en una escalera, ¿verdad? Que usualmente se les explica la teoría. Y de aquí para acá, todos los demás son metales, para que ustedes lo tomen en cuenta. Acá yo les dejo una actividad 2 donde ustedes tienen que indicar el periodo en que se ubican los siguientes elementos. Recordemos ahora, si me devuelvo, que el periodo es esto: periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7, periodo 6, periodo 7, porque se repite. Por lo tanto, jóvenes, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, en el caso de el magnesio, ¿en qué periodo va a estar? En el 3. Correcto. ¿Y a qué familia pertenece? Acá lo pongo. Metales alcalinoterrios. Correcto. ¿Y es un metal, no metal o metaloide? Es un metal. Correcto. ¿Y es representativo de transición o transición interna? Ya vamos a reconocer que es representativo, perdón, ¿verdad? En este caso. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Acá yo les dejo la actividad para que ustedes pues ubiquen un poquito cada elemento, cada diferentes símbolos, ¿verdad? Y cada uno de ellos para que lo ubiquen según periodo. Algo muy sencillo, pero para que ustedes tengan noción, porque esto en teoría el material no lo explica muy detalladamente. Entonces vean, por ejemplo, acá yo les mencionaba, el sodio es representativo, el hierro es de transición y el lantano, ahí les puse el nombre, pero el lantano, si ustedes se ubican en tabla periódica, lo tenemos acá. ¿De qué sería también? De transición en este caso. ¿Y en qué periodo? Bueno, lo puedo ubicar en un periodo, sí, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está en el periodo 6, ¿verdad? Porque todos ellos están en el periodo 6, para que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces ve que acá también inclusive les doy otra parte, una actividad pequeña de indicar el símbolo o el nombre, indicar el periodo, la familia y el bloque. En este caso el yo lo tenemos en la familia de los halógenos en el periodo 5 y en el bloque representativo. El aluminio lo tenemos en la familia de los terrios en el periodo 3 en el bloque de los representativos. Tienen que hacer lo mismo, pero con el estroncio y el lutecio. Chicos, ¿dudas hasta acá? Por mi parte, no. Ok, yo continúo entonces. Acá, después, vamos a hablar en la actividad 4 de que lo que tienen que indicar es el bloque, recordemos, representativo o de transición interna. En este caso, los diferentes símbolos que también les otorgo. Ahora bien, entrando al tema del átomo, nosotros vamos a conversar lo que estamos viendo en imagen, que hay diferentes aportes que los científicos a lo largo de los años han realizado. Por ejemplo, se inició con el aporte del modelo atómico de Dalton, que era una esfera rígida donde usted no distinguía partículas. Años más tarde, el modelo el budín de pasas de Thomson, que describe que existen partículas tanto positivas como negativas. Por eso se le llamaba budín de pasas, porque usted podía lograr como ver el budín, ¿verdad? Cuando usted come budín o pastel y observa las pasas. A esto le llamaban que habían cargas tanto positivas y negativas incrustadas dentro de ese modelo atómico. Más tarde, años después, existe el modelo planetario de Rutherford, que es uno de los más conocidos en la parte de química, ¿verdad? Que es que tenemos un núcleo compuesto por protones y neutrones y que alrededor de la nube electrónica, que son estas órbitas que ustedes observan, ¿verdad? Que acá yo les señalo, están los electrones. En el caso de años más tarde, existe el modelo atómico de Born, que lo que explica es que hay niveles de energía donde se van a ubicar los electrones, manteniendo de igual forma un núcleo, ¿verdad? Compuesto por lo mismo.
Y finalmente, los modelos de las teorías cuánticas que existen diferentes, entre ellos el de Broglie, que indica que el átomo se comporta como onda y como partícula a la vez, que el de Schrödinger nos indica que existe una función solamente de onda del electrón y que el principio de Heisenberg lo que nos explica es el principio de incertidumbre. Acá hay un montón de historia detrás de esto, ¿verdad? Pero esto es lo básico, lo que usted tiene que reconocer en la parte de química. Asimismo, vamos a hablar de las partículas o subpartículas que conforman el átomo. Dentro de ellas tenemos al electrón, al protón y al neutrón. El electrón tiene un valor de 9,10 por 10 a la menos 28, el protón de 1,67 por 10 a la menos 24 y el neutrón para 1,67 por 10 a la menos 24. En el caso del electrón, su carga es negativa, en el caso del protón, su carga es positiva y en el caso del neutrón, su carga es neutra, es decir, no es positiva, no es negativa. Por lo tanto, también podemos hablar de aniones y cationes, que es lo que les está indicando esta imagen por acá. Tenemos un átomo neutro cuando no hay carga positiva ni negativa. Tenemos un cation cuando hay mayor cantidad de protones que está ganando. Y tenemos un anión cuando existe la pérdida. Ahora, esto va a ocurrir solamente en electrones, chicos, porque es así como nosotros vamos a determinar, ¿verdad? En este caso, si el número de protones es mayor o es menor, podemos clasificarlo de acuerdo a un cation o un anión. Ahora, vienen que cuando hablamos de cation o anión va a ser todo lo contrario. Uno diría que cation gana y es al contrario, pierde. Y anión pierde, pero realmente está ganando. Esto lo vamos a explicar en ejercicios para que a ustedes les quede un poco más claro. Vamos a reconocer, por lo tanto, que existen diferentes partículas subatómicas de las cuales estábamos hablando. Para el cálculo de partículas subatómicas tenemos que reconocer simbología básica. Cuando hablamos de número atómico, recordemos que en este caso el número atómico es Z, ¿verdad? Que es el numerito que está en la parte de arriba. Cuando hablamos de número másico, es el que encontramos en la parte de abajo, en tabla periódica. Recordemos que en los ejercicios pueden ir invertidos. Primero el número de masa, luego el número de atómico. Ahora, cuando hablamos de protones, es que tienen carga positiva. Cuando hablamos de electrones, tienen carga negativa. Y cuando hablamos de átomos neutros, sería la resta de la masa menos el número atómico. Ahora bien, protones se representa con una P mayúscula, electrones con una E con un símbolo negativo, neutrones con una N minúscula, número másico con la letra A y número atómico con la letra Z. ¿Cuándo se va a comportar el número atómico igual al número de protones igual al número de electrones? Cuando no exista carga positiva o negativa en el átomo que me están dando. Si existe carga más o menos, ya estaríamos hablando de un cation o de un anión, que es lo que a continuación vamos a analizar. Usualmente en química usted le dice que calcule las diferentes partículas. Les van a dar una especie o elemento que es oxígeno, potasio, calcio, en el caso de estos ejercicios. Si ustedes van a tabla periódica, ojalá tuvieran una mano, ustedes van a notar que el número atómico, en este caso del oxígeno, va a ser 8, que es el numerito que vamos a encontrar en la parte de arriba. Pero si hablamos de su número de masa, es el numerito que se ubica en la parte de abajo y es el mayor, ¿verdad? Generalmente, entonces tiene un valor de 16. En el caso de los protones, recordemos que si no hay carga, ¿verdad? Positiva, perdón, si no hay carga positiva, en este caso, perdón, en el caso de las cargas positivas, se mantiene igual de los protones, porque Z es igual a P. Vamos, pero los electrones van a variar cuando exista carga negativa o positiva, que era lo que les decía. En este caso, usted diría que tiene 2 menos o menos 2, por lo tanto se resta, pero no, más bien se suma. Y estaríamos hablando de un anión porque está negativo. Ahora, vean que en vez de restar, más bien gana, para que lo tomemos en cuenta. Y los neutrones, recordemos que es la resta de A menos Z, es decir, de 16 menos 8. Casualmente nos da 8, entonces ustedes podrían interpretar que Z, P y N es lo mismo, pero no, no es lo mismo.
para que lo tomemos en cuenta. Ahora, en este caso, entonces, el número atómico, el número de protones y el número de neutrones no se relaciona. Es porque el número coincide, pero no es eso. Y coinciden solamente cuando Z es igual a P, nada más. Y E cambia cuando hay carga positiva o negativa. Para corregir, porque Una creo que, pregunta. para corregirlo, perdón, para corregirlo porque creo que lo indiqué al revés, que era Z, P y E, cuando no había carga positiva o negativa, pero lo estoy rectificando de que, para que lo tomen en cuenta, Z y P va a ser igual siempre, pero el que va a variar es E únicamente. Dígame. Ah, no, era esa duda, pero ya la acabas de aclarar. Ok, sí, porque creo que lo mencioné así en la grabación. Entonces, para aclararlo. Ahora, vean que la simbología se escribe al revés. Vean que arriba se va a colocar el número de masa, o sea, el número mayor, y abajo el número menor. Y la carga siempre me la dan y se coloca a un ladito de la simbología. Vamos a ver el potasio. El potasio dice que su número atómico es 19 y que su número de masa es 39. Por lo tanto, ¿cuántos protones tendría? 19. 19. Ahora, ¿tiene carga? No, no tiene carga. Entonces, ¿aquí qué número sería? 19 igual. Correcto. Ahora, para calcular neutrones sería la resta de A menos Z. 39 menos 19, ¿cuánto sería? 20. Muy bien. 20 sería la cantidad de neutrones y la simbología nos quedaría 39 arriba, la K de potasio, abajo nos quedaría en este caso 19 y no se le coloca la carga porque no existe. Ahora vean el calcio. Vamos a tabla periódica y buscamos la simbología del calcio y vamos a ubicar la cantidad de número atómico y la cantidad de número de masa que contiene este elemento. Entonces, dice que el calcio, ¿cuánto va a tener de número atómico? Dice que tiene 20, ¿verdad? Según tabla periódica, y que de masa tiene 40. Recordemos que entonces, por lo tanto, si tengo el número atómico 20, en protones voy a tener 20. Ahora bien, ¿por qué aquí hay 18? ¿Qué está pasando? Recordemos que en vez de sumarlos, se restan. Y este se llama catión porque está positivo. Ahora, los neutrones se restan el número de masa, es decir, los 40 de número de masa atómica, perdón, de masa, en este caso de este átomo de calcio, y le vamos a restar los 20, ¿verdad? Como número atómico. Entonces, 40 menos 20 nos va a dar 20 en los neutrones. Pensaríamos que se relaciona con los protones, pero no es así. Recordemos que los neutrones siempre se resta A menos Z, es decir, masa menos número atómico. Y recordemos que esa carga cuando es positiva se resta y cuando es negativa más bien se suma. Que este es anión porque su símbolo es negativo y que este es catión porque su símbolo es positivo. Profe, pero ¿cómo lo clasificamos? Porque aquí está perdiendo, más bien sería anión. No, no, no. Es catión porque su símbolo es positivo, es anión porque su símbolo es negativo. Lo único que varía son los electrones, ¿verdad? De que se le suma o se le resta la cantidad que nos indica de carga. Ahora, ¿de dónde sale esa carga? Porque muchas veces es lo que me preguntan, yo se las doy. El ejercicio se las da, en el examen viene carga más 5, carga más 10, carga más 7, carga menos 2, carga menos 4. Eso se los da el ejercicio. Entonces, acá ustedes pueden ver la solución de lo que se les estaba explicando ahorita, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro, vean que aquí están los datos, está resuelto y demás. Acá vamos a hablar de los isótopos. Chicos, acá viene el concepto de isótopo, pero realmente a mí lo que me interesa es que ustedes reconozcan cuándo es un isótopo. ¿Y qué va a ser un isótopo? Si ustedes notan, tenemos diferentes átomos o isótopos, en este caso del zinc. Tenemos el mismo número atómico, porque recordemos que el número atómico del zinc es 30, pero diferente número de masa, 63, 64, 65, 66. En el caso del cobre tenemos el mismo número atómico, pero diferente número de masa, 62, 63, 64, 65. En el caso del níquel tenemos el mismo número atómico, pero diferente número de masa, 61, 62, 63, 64. ¿Qué es un isótopo? Pues cuando el número atómico nunca varía, es decir, es exacto, es el mismo, pero su masa sí va a variar.
Por eso es un isótopo, porque vamos a encontrar diferentes cantidades de masa de ese isótopo. Son como medidas que se hacen. Para que quede claro entonces, el número menor nunca cambia. ¿Quién va a cambiar en un isótopo? ¿Cómo reconozco un isótopo? Cuando el número mayor tiene diferentes cantidades. Ahora bien, resulta que existe una fórmula para masa atómica promedio o peso atómico del elemento que también se puede calcular de esta manera. Y es multiplicando la masa de cada isótopo por el porcentaje de abundancia e irlo sumando. Si me dan 2, hago ese procedimiento. Masa por el porcentaje más masa por el porcentaje dividido entre 100. Si me dieran 3 isótopos, o perdón, en este caso, masa por su porcentaje, masa por su porcentaje, masa por su porcentaje, dividido entre 100, que es lo que a continuación les voy a explicar. Vean que acá nos dan 3 isótopos para carbono, carbono 12, 13 y 14. Nos dan diferentes masas atómicas. 12.000, bueno, 12.000, sí, 13.03, 14.03 y a la par nos dan ese porcentaje que le corresponde a cada una de estas masas. Entonces, según la fórmula, yo lo que tengo que hacer es multiplicar la primer masa, que es en este caso esta que les señalo, por su porcentaje de abundancia, que es lo que está haciéndose acá en este procedimiento, más la segunda masa por su porcentaje de abundancia, que es lo que se está efectuando en este caso. La tercera masa por su porcentaje de abundancia, que es lo que se efectúa en este caso. Todas se suman, dividido entre 100 y me va a dar el resultado de esta cantidad. Ahora, recordemos colocar siempre la unidad de medida, UMA, unidades por millón. Ahora, o unidad de masa atómica, también como lo quieren ver en este caso. Cuando nosotros hablamos también, vean, de isótopo, pues va a existir diferentes elementos con estas variaciones. En el caso del segundo caso tenemos al cloro con masa atómica diferente, porcentajes atómicos diferentes. ¿Que interfiere que el porcentaje sea mayor o que la masa sea menor? No, el procedimiento es el mismo. Su masa por el porcentaje se suma con la otra masa por su porcentaje dividido entre 100. Profe, ¿y por qué solo 2 en el ejercicio anterior 3? Porque nos pueden dar mínimo 2 isótopos o 3 isótopos. Para que lo tomemos en cuenta para poder desarrollar este ejercicio, ¿verdad? Acá yo les doy un ejercicio muy similar para que ustedes lo puedan desarrollar. No sé si hay dudas hasta el momento, chicos. Ok, continúo. Vamos a hablar de las propiedades periódicas. Acá yo les dejo una serie de conceptos importantes que ustedes tienen que dominar, qué es radioatómico, qué es electronegatividad, qué es energía de ionización, qué es afinidad electrónica. Y es que en química nosotros vamos a tener que evidenciar cómo es el comportamiento del radioatómico, de la energía de ionización, de la afinidad y de la electronegatividad. Consejo, guíense con una tabla periódica siempre y con esto que les estoy presentando a continuación. Chicos, ¿cómo aumenta el radio atómico? Aumenta de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo. Pero ¿cómo disminuye? De forma contraria, ¿verdad? Es decir, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Esa es la lógica que usted utilizaría para, por lo menos, interpretar esta parte. Ahora bien, la energía de ionización, ¿cómo aumenta? En forma contraria a cómo disminuye el radio atómico. ¿Por qué? Porque aumenta de izquierda a derecha, ¿verdad? Y de abajo hacia arriba. ¿Cómo disminuye? ¿Cómo se comporta el radio atómico? De izquierda, perdón, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. La afinidad electrónica, ¿cómo se comporta? ¿Cómo aumenta? De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Lo mismo que la electronegatividad. Y si ustedes ven la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad, el aumento es el mismo. Van de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Por lo tanto, disminuyen de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. La que más varía en este caso va a ser el radio atómico. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, el litio y el nitrógeno, ¿quién tiene mayor afinidad electrónica?
entre litio, que está por acá, y nitrógeno, que está por acá. ¿Quién tiene mayor afinidad electrónica? Nitrógeno. Correcto. ¿Y quién tendría menor afinidad electrónica? El litio. Si hablamos, por ejemplo, de quién tiene mayor radio atómico, el berilio o el estroncio. En este caso es el estroncio, ¿verdad? Porque lo vamos a encontrar más para abajo, balón acá, y aquí tenemos el berilio. ¿Quién va a tener mayor electronegatividad? ¿Francio o litio? Acá está francio y aquí está litio. Recordemos que aumenta la electronegatividad de abajo hacia arriba. Por lo tanto, quien tiene mayor electronegatividad es el litio. Es con esto lo que ustedes tienen que ir comparando estas propiedades periódicas. ¿Ok? Entonces vean que acá yo les dejo un ejercicio. Cómo es el comportamiento de la afinidad electrónica, del radio iónico, de la energía de ionización. Y ustedes tienen que indicar quién es el menor y quién es el mayor. Ven que aquí yo les doy 4 pares de elementos, entonces la idea es que ustedes comparen cuál de esos elementos. En el caso, siempre vamos a tener, en este caso de acá, que yo ya les indico que el menor es litio de toda esta fila de elementos químicos, porque usted los tiene que analizar tanto vertical como horizontalmente, ¿verdad? Y de acuerdo a las propiedades periódicas, para que lo tomen en cuenta y pues practiquen un poco. En el caso de los compuestos químicos, ya era lo que les mencionaba desde el inicio de la tutoría. Tenemos que es la formación de dos átomos, ¿verdad? De dos elementos que se unen entre sí para formar un compuesto. Ahora, recordemos que un compuesto también va a tener cation y anión, que es lo que más adelante vamos a ver porque tienen que tener un número de oxidación. Y es que es precisamente esta tercera parte a la que vamos a ingresar en lo que es la parte de cálculos, ¿verdad? Ahora, me gustaría saber si hay alguna duda con respecto a los temas anteriores, tanto del átomo como de propiedades periódicas o la ubicación de elementos químicos, porque ven que ya llevamos bastante, ¿verdad? ¿Ok? Continúo. Acá ya nosotros tenemos que reconocer elementos tanto metálicos como no metálicos para poder nombrar compuestos, que más adelante también es lo que vamos a estudiar en el curso. Ojo, aquí lo que yo nada más tengo que reconocer a simple vista es el número de oxidación de los elementos o del par de elementos que a mí me estén dando. El primer paso es realizar un cruce opuesto entre los números de oxidación. Siempre me van a dar dos elementos químicos. Voy a colocar su número de oxidación. En este caso el calcio tiene 2 y el cloro tiene 1. Voy a tomar en cuenta las reglas, que la regla número 2 me dice que el 1 como subíndice no se pone. Es invisible como en matemáticas. En el caso de que exista un paréntesis, debe tratarse como una sola especie. Por ejemplo, acá que tenemos un OH positivo, la especie es una sola, no es por aparte cada uno, sino que son juntos. Y verificar si se puede simplificar. Recordemos que para simplificar existe una regla matemática que ambos deban poderse simplificar, no solamente uno de los dos, ¿verdad? En este caso. Ahora, eh, vamos a iniciar. Profe, ¿de dónde toma usted ese numerito de la parte de arriba? De acá. Acá yo les doy una tabla periódica con los símbolos, perdón, con los números de oxidación, bueno, y los símbolos. En el caso de la primera familia, chicos, todos van a trabajar con número de oxidación más uno. En el caso de la familia 2 todos van a trabajar con número de oxidación más 2. En el caso de la familia 3 van a trabajar tanto con valencia 3 como valencia 1. En el caso de la familia 4 en adelante, pueden trabajar con más de un número de oxidación, como ustedes pueden ver. Ahora, hay que reconocer y saberse los números de oxidación de memoria. No, pero sí por lo menos reconocer esto, que la primera familia va a trabajar con uno, que la familia 2 va a trabajar con 2, que la familia 3 va a trabajar con uno con 3. Ahora, la familia 4 trabajaría con con parte de la familia de los números de oxidación 2 y 4, ¿verdad? Yo lo asocio así para que ustedes lo entiendan un poco, ¿verdad? Porque si ustedes ven hasta la familia 4 podría uno darse el chance de reconocer los símbolos, los números de oxidación y la simbología. Ahora, a partir de la familia 5 ven que ya sí hay más números de oxidación con los que van a jugar. Ahora, usualmente van a ser 3 y 5, pero vean que hay elementos químicos como el
perdón, el nitrógeno, que va a tener más de un número de oxidación. Y ya a partir de la familia 6 sí ya son diferentes. Ahora, ¿por qué? Porque va a trabajar con usualmente los números, vámonos así, 2 4 y 6 va como en par, ¿verdad? Pero no siempre es así. Vean el oxígeno que tiene -1 y -2, así sucesivamente. Ahora, hagan una sección de los números de oxidación de los cuales ustedes tienen que dominar. Yo diría que lo importante es dominar a partir de la familia 6, a sección del nitrógeno, y los elementos de transición, que recordemos que son los que están en el centro. A partir de ahí, yo les diría a ustedes que esos son como los más importantes que no vamos a dominar porque todos los demás se sacan como por lógica. Entonces vean que de ahí salen esos numeritos. Cuando a mí me dice que, ok, el primer paso es llegar y colocarles el número de oxidación, tal cual como tenemos en este ejemplo. Al calcio le pertenece el 2 y al cloro le pertenece un 1. Profe, yo todos los vi positivos, yo todos los vi negativos. Recordemos que cuando hablamos de un par de compuestos, tiene que ir uno positivo y uno negativo para que se puedan atraer, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer el intercambio. Vean que el cloro tiene uno, pero se le va a pasar al calcio. Y el 2 del calcio le va a pasar al cloro. ¿Qué decía la regla? Que si tengo que colocarlo en uno, no lo haga. Por lo tanto, me quedaría cloruro de calcio 2, que es lo que ustedes más adelante en el curso van a aprender a nombrar. Y el uno desaparece. En el caso del óxido de hierro, que más adelante ustedes lo van a saber nombrar, ven que tengo para ambos carga 2 y tanto negativa como positiva para que se puedan atraer. Hago el intercambio, voy bien, perfecto, quedaría óxido de hierro 2 y ambos tendrían ese subíndice, pero lo puedo simplificar, sí, de forma tal que me quede sin subíndices en este caso del 2. Ahora bien, en este caso de acá tenemos el hidróxido con el calcio, que más adelante ustedes lo van a nombrar, hidróxido de calcio. Vean que el calcio tiene valencia 2 y el hidróxido -1. Lo hacemos el intercambio. Como tengo que colocarle el 1, recordemos que no es necesario hacerlo y nos quedaría hidróxido de calcio 2. Más adelante en química, ustedes en el curso van a ver que si tienen más de un número de oxidación, se va a tener que nombrar entre paréntesis, etcétera. Pero es una pincelada como para que sepan de qué va a tratar el siguiente contenido. Después, en el caso del último ejemplo, vean que entonces el hierro trabaja con 3 positivo, el azufre con 2 negativo, hago intercambio. ¿Puedo simplificar? No. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. ¿Dudas, chicos, de esta parte? Ok, muy bien. Ahora bien, ya ustedes teniendo en cuenta esto, pueden también calcular los números de oxidación cuando no se les otorga, trabajando una serie de pasos que a continuación se van a detallar. El primer paso, reconocer que el oxígeno tiene valencia, bueno, en los ejemplos que nos dan, 2 menos como número de oxidación a sección del peróxido. Un hidrógeno al inicio siempre va a tener carga +1 de número de oxidación y del -1 al final de un compuesto, en el caso del hidrógeno. 3. Hay elementos metálicos con únicos números de oxidación. Debemos considerar la carga neta del compuesto y esta será colocada como resultado de la suma algebraica. 5. Multiplicar los números de oxidación conocidos por el número de átomos en el subíndice. En caso de no conocerlo, se le asigna una X y se resuelve como una ecuación matemática. Vamos al primer caso. Tenemos 2 de subíndice en el caso del aluminio y tenemos 3 en el caso del oxígeno. Vean que si nos están colocando la carga del oxígeno más no la del aluminio porque no la conozco. Por lo tanto, 2 por X va a ser igual a 2X. Menos 6. ¿De dónde sale este -6? De 3 por -2. Y esto se iguala a 0. Cuando yo hago esto, y aplico la parte de la sumatoria, ¿verdad? Bueno, perdón, del procedimiento matemático, 6 entre 2 me da 3. Y recordemos que en este caso da positivo. En el caso de la carga neta, que estamos hablando en el ejemplo que está acá en el centro, vean que nos dan la carga para el hidrógeno, nos dan la carga para el oxígeno, más no para el elemento del centro. Por lo tanto, 2 por más 1 sería +2 más 1
¿verdad? Porque si tenemos aquí un uno que no se nota, que no se evidencia, por x sería una x, menos 2 bueno, 3 por menos 2 o menos 2 por 3 como ustedes lo quieran ver, va a ser menos 6 lo igualo a menos 1. Y en este caso, cuando yo hago esta operación matemática, vean que aquí voy a sumar términos iguales. 2 más 1 me da 3 y en este caso ustedes aplican la operación, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de la carga neta, cuando tiene que ser igual a cero, vean que me van a dar el subíndice, ¿verdad? En este caso que es uno que no se ve acá, multiplicado por, en este caso, ese número de oxidación que me dieran, pero como no tengo, que es x, entonces uno por x es 1x menos 2 por 2 que es menos 4 y entonces en este caso menos 4 pasa a positivo, ¿verdad? Cuando usted lo iguala, y le va a dar 4 entre uno 4, ¿verdad? Que es el mismo número como tal. Pero usualmente, chicos, esta parte es para que usted aprenda a calcular los números de oxidación. Estas son como las tres reglas básicas, cuando la carga neta es igual a cero y cuando se tiene que equilibrar a menos uno. Ahora bien, acá yo les dejo una actividad muy similar para que ustedes practiquen los números de oxidación y el intercambio de números de oxidación. Si tienen que simplificar y demás, considérenlo. Después vamos a hablar de los tipos de enlace. Vean que entonces yo les mencionaba, ¿verdad? Que para poder hacer el cruce de los compuestos químicos tenemos que tomar un ion y un cation o algo positivo y algo negativo para que se puedan atraer entre sí, que es lo que nos dice toda la teoría. Ahora, nos hablan de que estos enlaces se van a clasificar de diferente manera. ¿Cómo? De diferente manera. Sí, se van a clasificar de acuerdo a su electronegatividad. Dice que si la diferencia es mayor a 1,7, se habla de un enlace iónico, ¿verdad? Y hay que recordar que aquellos enlaces iónicos son los que están conformados por cargas puntuales, tanto positivas como negativas, aniones o cationes, donde se da la transferencia de electrones. Pero dentro de los enlaces covalentes que están conformados por dos átomos, ¿verdad? Para formar un enlace se van a compartir electrones por medio de ese enlace. Dice que si la diferencia está entre 0,5 y 1,7, se habla de un enlace covalente polar. Y que si la diferencia es menor a 0,5, se habla de un enlace covalente no polar. Ahora bien, conceptos importantes. Moléculas. Se le va a llamar a la formación de un compuesto que por su tipo de enlace covalente permanecen juntas como unidades independientes. Y aquí tenemos, por ejemplo, la molécula del agua, vamos a encontrar nitrito, nitrato, etcétera. Los iones se le llama ion los distintos cationes y anones que se obtienen cuando una sustancia con enlace iónico se disocia en una disolución acuosa. Por ejemplo, para el carbonato de calcio tenemos que se disocia en calcio y en carbonato. Y átomos se le llama a las unidades básicas para referirse a la unidad elemental. En este caso, un mol de nitrato, un mol de carbonato, un mol de em, sulfato, etcétera. En este caso, este compuesto que me están dando acá, lo que me indica es que tengo dos átomos de nitrógeno. Vamos a ver, sí, porque este 2 que está aquí, que es un subíndice, 2 por 1, 2, porque se multiplican. Y luego me dice que tengo 8 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? Porque 2 por 4, 8 átomos de hidrógeno. Esto es como algo básico porque más adelante lo vamos a ver más detallado en el curso. Y un átomo de azufre. ¿Por qué un átomo de azufre? Ok, vamos a ver, porque sí, solamente hay uno, ¿verdad? Que acá lo vemos. Y 4 átomos de oxígeno. 4 por 1, 4. Pero como les menciono, esto de átomos lo vamos a ver más adelante. Acá es como para que reconozcan el concepto a simple vista. Estos son los valores de las electronegatividades que ustedes tienen que manejar. Por supuesto que aquí usted siempre va a restar el mayor con el menor, nunca según orden, porque usualmente si es negativo, número menor con un número mayor le va a dar negativo usualmente y no es la idea. Siempre se resta mayor con menor sin que se tenga que respetar el orden de la simbología que le estén dando. Por ejemplo, acá yo les dejo una actividad. Entonces,
Dice que para el estroncio el valor es 3.5. Usted va y lo busca en la tablita. De hecho, lo voy a corregir porque hay un error. A ver. Ok, el estroncio tiene 1.0, perdón. Y el oxígeno tiene, se me hizo 3.5. Era lo que les mencionaba. Acá el orden no afecta porque ocupamos que sea el mayor con el menor. Por lo tanto, 3.5 menos 1.0 lo que me da es 2.5. Es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque decía la teoría que si es mayor a 1.7 se habla de un enlace iónico. ¿Qué hubiese pasado si el resultado está entre 0.5 y 1.7? Que me hubiera dado 1.6. Se habla de un enlace covalente polar. Y si es menor a 0.5, va a ser un enlace no polar. Por ejemplo, si me hubiera dado 0,2, por mencionarles algo. Entonces, estos valores son los que ustedes se tienen que basar para calcular estos enlaces. Además, que consideremos que el orden, que era lo que les mencionaba, usualmente uno dice, está estroncio primero, sería 1.5, 1.0. No, no puedo hacer eso porque 1.0 menos 3.5 me va a lanzar un número negativo y no me sirve. Me sirve mayor positivo menos el número menor, ¿verdad? En este caso, para que puedan clasificar en este caso los diferentes elementos. Vean este de acá. Voy a ir a buscar a cesio. Cesio tiene un valor de 0.7, pero me está indicando que básicamente es dos veces ese átomo. Por lo tanto, si yo resto eso, me va a dar 0. Y si el valor es menor a 0.5, se habla de un enlace covalente no polar. Y así sucesivamente con los casos que ustedes les están dando acá. No sé si hay dudas hasta el momento, chicos. Por mi No. parte, no. Ok, excelente. En esta parte necesito así la absoluta atención de ustedes. Pestañean porque es necesario, pero sí necesito mucha atención. Porque esta parte va a ser clave juntamente con la parte de cifras significativas y con otras cositas como redondeo, notación científica para resolver el prueba, para que practiquen bastante la prueba oral. ¿Por qué les doy la pista? Porque si ustedes notaron en la prueba extensa se les evaluó el tema 1 y 2, donde se les va a evaluar el tema 3 en la próxima prueba oral. ¿Cuándo es la prueba oral? Yo en 8. Entonces, necesito que ustedes tomen en cuenta esto, que son los cálculos entre las moles, las partículas y la masa. Ahora bien, recordemos, chicos, que cuando se habla de partículas existen moléculas, iones y átomos. Cuando se habla del número de Avogadro, se va a hablar de 6.022 por 10 a la 23. Este número nunca en la vida va a cambiar. Y cuando nos hablan de masa, el dato siempre va a estar en gramos. Entonces vamos a iniciar. El material complementario les explica varios casos. Puntualmente yo les explico. El primero, usted tiene 230 gramos de amoníaco. El amoníaco es NH3. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos, en este caso, recordemos que usted aquí va, para poder averiguar iones, que más adelante se los voy a explicar, usted tiene que reconocer cuánta cantidad de átomos hay en este compuesto? Tenemos 3 de hidrógeno y uno de nitrógeno, por lo tanto, ¿cuánto tengo? 4. ¿Verdad? Que esa es la cantidad total que usted tiene que reconocer. Ahora, cuando nos hablan de moles, es el numerito que va a aparecer delante del compuesto. Aquí hay un 1 imaginario, pero si hubiera un 2, aquí sale. Si hubiera un 3, aquí sale. Si hubiera un 4, aquí sale, para que lo tomen en cuenta. Cuya masa molar es de 17.0 gramos mol. Chicos, este dato se los pueden dar o yo lo puedo calcular, porque si yo voy a tabla periódica, el hidrógeno vale 1, ¿verdad? 1 de masa, que era lo que estábamos hablando al puro inicio de la tutoría. Y entonces, si tiene 3, 3 por 1 serían 3 gramos de hidrógeno. Y si me está diciendo 17, ¿cuántos va a tener de nitrógeno? 14.
y ustedes lo van y lo van a corroborar en tabla periódica y efectivamente el nitrógeno va a tener 14. 14 más 3 me suman 17. Por eso, de aquí sale este dato. Yo lo puedo calcular solamente con esto. Lo que les decía, aquí tengo un 1 imaginario, ¿verdad? Y 1 por 14 son 14. Y aquí tengo 3 y el hidrógeno vale 1. 3 por 1, 3. De ahí yo puedo calcular la masa molar si no me la dieran en el compuesto. Aquí ya me la dan, entonces es más sencillo. Ok, entonces ve que me dice, determina la cantidad de moléculas en esa cantidad de masa. Vamos a iniciar. Para poder calcular, chicos, los moles, que es el primer paso que yo tengo que hacer para llegar a las moléculas, primero tengo que hacer factor de conversión. Entonces, en un mol, recordemos que aquí el compuesto puede cambiar, pero siempre va a ser lo mismo. De este compuesto, ¿cuánta masa va a haber? 17. Y ya me estaban dando gramos. Entonces, 230 gramos, lo ocupo cancelar con gramos. Y arriba que voy a colocar la equivalencia, un mol. ¿Cuántos, en este caso, el resultado voy a obtener en moles? 13.5. Listo. ¿Dudas hasta el momento? Vean que el 230 sale del ejercicio, que los 17.0 me los da el ejercicio o yo los puedo calcular. Y que siempre que tenga que cancelar gramos con gramos, arriba tengo que colocar un mol, que es el factor de conversión que tengo que utilizar. Perdón. Ok, una vez que tengo los moles, tengo que buscar un factor de conversión que me permita a mí cancelar para obtener moléculas. ¿Y cuál es ese factor de conversión? De ahí recordamos que en un mol, ¿verdad? Porque es el único que yo tengo acá, va a existir un número de Avogadro, que es 6.022 por 10 a la 23. Esto no cambia, siempre se mantiene. Y entonces, multiplicando 13.5 por 6.022 por 10 a la 23 entre 1, me va a dar 8.15 por 10 a la 24 moléculas. Listo, ahí queda. Ya calculé moles y moléculas. Recordemos que primero ocupo los moles para poder llegar a las moléculas y poder utilizar el número de Avogadro. Ahora bien, profe, me piden iones. No se estresen. El número de moléculas obtenidas por la cantidad de átomos totales, que era lo que les decía al inicio. 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno me forman 4. Por lo tanto, tengo 3.26 por 10 a la 25 iones. ¿Ok? ¿Dudas con esta primera parte? No. Ok. Voy al punto 2. Vean que aquí es lo mismo, pero al revés. Usted tiene 8.25 por 10 a la 24 moléculas de agua. Ojo, ¿cuántas moléculas tengo? 2 de hidrógeno y una de agua, 2 de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces tengo 3, ¿verdad? Pero ¿cuántos moles tengo? Ok, tengo 1, ¿verdad? Porque aquí tengo un número imaginario, cuya masa molar es de 18.0 gramos mol. Vamos a pensar, a ver, el hidrógeno tiene 1. Por lo tanto, si tengo 18, quiere decir que el oxígeno tiene 16 en tabla periódica. Si usted va y lo va a corroborar, así es. El oxígeno tiene 16 y el hidrógeno tiene 2, por lo tanto suman 18. Recordemos que lo podemos calcular de esa manera. Ahora bien, aquí lo que me piden son los gramos, entonces empiezo al revés, vea que me están dando las moléculas. ¿Con qué cancelo yo las moléculas? Con el valor del número de Avogadro, porque recordemos que en ese número de Avogadro existe un mol. Por lo tanto, 8.25 por 10 a la 24 moléculas por 1 entre, perdón, sí, entre 6.022 por 10 a la 23 me va a dar 13.7 mol. Porque es lo que quiero obtener, ¿verdad? A partir de ello, los moles, moléculas, moles. Ahora, ocupo los gramos. Sí, muy sencillo, 13.7 mol. Y si, ¿cuántos gramos en este caso, verdad? En un mol de agua, ¿cuántos gramos tengo? 18. Por lo tanto, entonces, 13.7 mol cancelado con moles, ¿verdad? En este caso, un mol de agua.
y ese valor en gramos va a ser de 18.0. 13.7 por 18.0 entre 1 me da 247 gramos. Vean que es exactamente el mismo procedimiento, pero al revés. ¿Dudas? Ahí nada más tienen que tener mucho cuidado con el orden, ¿verdad? Vean, por ejemplo, este de acá. Me dice, ejemplo de cálculo de moles. ¿Cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 586 moles de agua? Ojo, ¿moles de quién? De oxígeno. Les pueden preguntar por moles de hidrógeno también. ¿Cuántos moles de hidrógeno tengo aquí, chicos? 2 moles de hidrógeno. ¿Cuántos tengo de oxígeno? 1 mol de oxígeno. ¿Cuántos tengo de agua? 2 mol de agua. Vea que aquí viene el número adelante, ¿verdad? Cuidado con eso. Y me están diciendo 586 moles de agua. Por lo tanto, ¿con quién voy a cancelar yo los moles de agua? Según la ecuación química, pues con los moles de agua, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuántos moles de agua tengo? 2. Profe, pero ¿por qué arriba está colocando 1 mol de oxígeno? Porque me están diciendo cuántos moles de oxígeno se requieren para producir 586 moles de agua. Lógicamente tengo que cancelar moles con moles y si tengo ambos datos y arriba lo que yo quiero obtener es 1 mol de oxígeno. ¿A cuánto equivale esto? A 293 moles de oxígeno. O sea que de los 586, lo que yo tengo en moles de oxígeno son 293, ¿verdad? Para que lo tomemos en cuenta. Después, en el caso de determinar la cantidad en gramos de aluminio que hay presentes en 4.30 moles de aluminio, recordemos que 1 mol de aluminio tiene 26.98 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tabla periódica y revisamos el número y efectivamente vamos a corroborar que así, ya no les dije nada, verificar que así es. Ahora, los 4.30 moles ya nos los dan. Entonces, en 1 mol de aluminio tenemos el valor en gramos de 26.98, que era lo que estábamos haciendo anteriormente. ¿Cuánto vamos a tener en gramos entonces de aluminio? 116 gramos de aluminio. Acá yo les coloco 4 ejercicios para que ustedes puedan practicar. Y ese es el cierre del contenido de la tutoría. ¿Dudas? Ok. Voy a proceder a explicar la tarea.